Revelado. Compré mi casa en la playa y mi nuera sorprendió a 22 personas con un plan emocionante. La brisa marina bolita suavemente sobre el rostro de Juan mientras observaba su nueva casa, un sueño que estuvo por años guardado en el fondo de su corazón. Para muchos, comprar una casa frente al mar en San Miguelito era algo más que una meta, era un milagro. Cada mañana, el sol se asomaba por el horizonte, pintando la playa de colores vibrantes, y el canto de los niños mezclaba su risa con el murmullo de las olas. Sin embargo, el aire este año parecía más pesado. Los problemas económicos habían fracturado la alegría del pueblo, y hacía falta un motivo para sonreír. Cuando su nuera Ana se enteró de la compra, sintió que era la chispa perfecta para unir a la comunidad. Una fiesta sorpresa. Convenció a todos para que la ayudaran a preparar algo especial, algo que levantara el ánimo, aunque Juan, con su corazón noble y manos callosas, no sabía que su alegría estaba a punto de ser empañada por las críticas. Muchos murmuraban, ¿por qué celebran cuando hay quienes no tienen que comer? Y esas palabras hirieron a Juan como dagas. Su amigo Pancho, que trabajó con él en el campo, fue de los primeros en expresar su descontento. La tensión se instaló en su pecho como un lastre pesado. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La mañana de la fiesta llegó, pero el cielo se tornó gris, como si también el clima estuviera en desacuerdo con la celebración. Juan y Ana se apresuraban entre las nubes bajas y el aire húmedo, recogiendo decoraciones que ya amenazaban con volar. La lluvia comenzó a caer, del cielo llovía tristeza, pero Juan, con su corazón férreo, decidió que no permitiría que eso los detuviera. Es tiempo de acercarnos, de unir fuerzas, dijo a Ana, su voz entrecortada por la emoción. Cuando la tormenta parecía ensañarse con ellos, un grupo de vecinos llegó con platos caldeados y sonrisas sinceras. Era momento de transformarse. La esencia comunitaria nació en medio de los charcos, dando la vuelta al pesimismo. Se comenzaron a improvisar danzas y cantos. La vida regresó al pueblo en esos momentos de gloria, el amor derrotando al miedo. En un momento culminante, Juan se levantó y, aunque aún sabía que la crítica existía, sus ojos brillaron al compartir su visión. Esta casa no es solo un refugio para mí. Es un hogar para todos. Celebremos juntos. Las risas estallaron con el ruido del tambor y las voces se unieron en un desbordante espíritu de unidad. Pero justo cuando el entusiasmo crecía, una ráfaga violenta de viento se llevó consigo una pancarta dibujada a mano, una obra de amor. La tensión se palpó en el aire. ¿Sería suficiente el cariño para mantener en pie todo el esfuerzo de Ana y Juan? ¿Podría la comunidad encontrar esperanza en medio de esta tormenta? La incertidumbre se cernía sobre ellos, mientras las olas, no muy lejos, esperaban a que la calma regresara. ¿Lograrían dar el giro que tanto anhelaban, o esta historia se tornaría en algo diferente? La pancarta voló lejos, como un ave asustada. Las risas se convirtieron en murmullos de desconcierto, y un silencio tenso se instaló en el ambiente. Juan sintió que un frío helado le recorría la espalda. ¿Era el símbolo de su nueva vida que desaparecía con viento? Se abrió paso entre los invitados, sintiendo sus miradas curiosas y preocupadas. ¿Qué pasaba? Si él había querido unificar, no había forma de alentar el espíritu festivo si las dudas flotaban en el aire. Ana, siempre optimista, se acercó y le tomó de la mano. Juan, no dejemos que eso nos detenga. La fiesta apenas comienza. Un destello de entusiasmo brilló en sus ojos, recordándole que, a pesar de la tormenta, había una comunidad dispuesta a levantarse. Juan asintió, y juntos corrieron hacia la música, donde el ritmo del tambor empezaba a recuperar el pulso de la celebración. Poco a poco, los invitados se unieron a bailar. Se abrazaron, giraron y rieron, mientras el agua formaba riachuelos alrededor de sus pies descalzos. Quitarse la calidez de la duda ayudó a que el aire se despejara. Las conversaciones positivas comenzaron a fluir, y la esencia de San Miguelito, ese orgullo y resistencia, renacía. La lluvia seguía cayendo, pero ahora no se sentía como dicha tristeza, sino como un regalo del cielo que los unía, como si cada gota lavara las preocupaciones. Juan se sintió ligero,
como si la carga que llevaba en su pecho se desvanecía. Su voz se alzó nuevamente, esta vez más fuerte. Vamos a hacer una comida de mariscos. Que cada uno traiga lo que tenga. Celebremos con lo que somos, con lo que tenemos. A medida que los vecinos comenzaron a colaborar, el ambiente se animó más. Las mesas se sumaron, los aromas se entrelazaron, y los risas resonaron por debajo del trueno que aún retumbaba en el cielo. Juan sonrió, observando a sus amigos reír y compartir historias. Por primera vez, parecía que el orgullo no se medía en lo que se poseía, sino en los lazos que se creaban. De repente, mientras las luces de las linternas se encendían alrededor, algo cambió en el aire. Juan notó a Pancho, que lo observaba desde la esquina, entre las sombras. Sin embargo, esta vez no había desdén en su mirada, solo una chispa de esperanza. Juan decidió que era el momento de acercarse. Se dirigió hacia él, dejando atrás el bullicio y el ajetreo. Pancho, hermano, comenzó, su voz suave y sincera. Sé que hay muchos problemas en el pueblo, pero creo que juntos podemos hacer la diferencia. Esto no es solo mi casa, es nuestra comunidad. Te necesito aquí. Las palabras salieron de su corazón, un eco de la verdad que su amigo necesitaba escuchar. Pancho miró hacia el suelo, como si las piedras pudieran darle una respuesta. Tienes razón, Juan. Lo siento. A veces me dejo llevar por el enojo y olvido que estamos todos en esto juntos. Al levantar la mirada, había un brillo de comprensión, reconociendo su propia vulnerabilidad. El momento fue profundo, una conexión que reveló no solo la tristeza, sino la posibilidad de un futuro juntos. Sin embargo, justo cuando la atmósfera comenzó a cambiar, una sombra se deslizó entre los árboles, una figura desconocida observaba desde lejos. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era esa persona? ¿Acaso trayendo más problemas? La atmósfera de celebración comenzaba a ser eclipsada de nuevo, la fiesta continuó, pero la inquietud se enraizaba. Juan supo que debían abordar lo que se acercaba, antes de que fuera demasiado tarde. La nueva vida en su casa frente al mar estaba comenzando a florecer, pero el desafío que se avecinaba podía cambiarlo todo. ¿Qué deseaba esa sombra, y cómo afectaría a su comunidad? La respuesta estaba a punto de revelarse en la próxima ola que rompa en la orilla. Juan no podía dejar de pensar en la sombra que se movía entre los árboles. La alegría de la fiesta palpitaba a su alrededor, pero la amenaza que sentía en su pecho le robaba el aliento. Miró a Ana, quien aún bailaba, y le sonrió, tratando de ahogar sus pensamientos inquietos. Sin embargo, la sonrisa no bastaba para desviar su atención de la figura. Con un suspiro profundo, llamó a Pancho, que se había quedado un paso atrás. Vamos a investigar, le dijo, determinación surgiendo en su voz. Pancho asintió, su rostro ya menos tenso, y juntos se alejaron de la calidez de la celebración hacia el límite del bosque, donde la sombra había desaparecido tras los troncos altos. Mientras se adentraban en la penumbra, la música continuaba vibrando en sus oídos. Cada paso despertaba crujidos en el suelo húmedo, y la oscuridad envolvía sus miedos. ¿Qué crees que es?, preguntó Pancho, su voz baja y cautelosa. No lo sé, respondió Juan. Pero esta noche es nuestra fiesta, y no permitiré que nada la arruine. Al llegar a un claro, vieron a la figura. Era un hombre de pie, con una chaqueta negra y una gorra que le ocultaba la mayoría del rostro. Juan sintió que el aire se le cortaba al instante. «¡Hey, tú!», gritó. El hombre se dio la vuelta, sorprendiendo a Juan. «¿Quién eres?», preguntó Juan, su voz ahora firme. El desconocido titubeó, pero finalmente dio un paso hacia adelante. «Soy Carlos», dijo con un acento que Juan reconoció, pero no podía ubicar. «Vengo de otra parte, de un pueblo cercano. He escuchado sobre tu fiesta y necesito hablar contigo». Pancho, que había permanecido en silencio, ahora frunció el ceño. ¿De qué se trata?, inquirió, mostrando desconfianza. El desconocido miró a su alrededor, como si temiera que alguien los escuchara. «No puedo quedarme aquí, hay algo que afecta a su comunidad. Algo grande, y no hay tiempo que perder. Quiero ayudar». Juan sintió un nudo en el estómago. La idea de que alguien viniera a avisarles de un peligro inminente lo asustaba, pero algo en los ojos de Carlos le hizo cuestionar sus miedos. ¿Ayudarnos? ¿De qué estamos hablando?, le preguntó, acompañando su incertidumbre con un tono que buscaba calma. Carlos inhaló profundamente. La compañía de desarrollo está planeando construir un enorme complejo turístico en esta zona.
La gente de tu comunidad no sabe que podrían desplazarlos si esto sigue adelante. Sé que esto es mucho, pero estoy aquí para ayudar a que la gente compre tiempo. El rostro de Juan se endureció a medida que comprendía el peso de cada palabra. La música de fondo se sentía lejana y el bullicio de la fiesta se desvanecía. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Pancho, sabiendo que la respuesta podría afectar a todos los que estaban celebrando. Pocas semanas. Necesitamos unir a la comunidad. Necesitan saber lo que está en juego. Juntos podemos hacer algo, insistió Carlos, esperanza y seriedad entrelazadas en su voz. Juan miró a Pancho, buscando alivio en su mirada, pero solo encontró preocupación. ¿Cómo podían unir a todos y salvar su hogar en una celebración que ya estaba tan agrietada? Además, había una sombra más profunda, la traición de aquellos que no tenían tanto amor por su comunidad como ellos. Finalmente, Juan respiró hondo, sintiendo que la decisión de cómo actuar se cernía sobre él como una tormenta lista para desatarse. Reuniremos a todos, prometió. Ahora, aquella fiesta será nuestra primera línea de defensa. Mientras volvían sobre sus pasos, una serie de murmullos y risas alcanzaron sus oídos, una melodía de alegría que llenó su corazón. Pero se dio cuenta, con un escalofrío, de que no muchos sabían lo que ya estaba en peligro. ¿Podrían realmente unir a todos cuando las sombras se cernían sobre su hogar? La respuesta a esa pregunta se manifestaría al llegar a la fiesta. Juan se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba y que el futuro de su comunidad pendía en un hilo. ¿Podrían reunir la fuerza necesaria para enfrentar lo que se aproxima? Mientras regresaban al bullicio y la música, un nuevo sentido de urgencia llenaba el aire. La sombra ya no era una figura remota, era su realidad. La próxima ola se crecía en la orilla, y ahora era hora de enfrentar lo que venía. El aire fresco del bosque se sentía diferente al acercarse a la fiesta. Juan trató de ignorar el eco de sus pensamientos mientras los murmullos y risas de sus amigos se mezclaban con los ecos de su corazón al ritmo de la música. No sabía cómo, pero tenía que transformar ese ambiente festivo en un campo de batalla. Cada sonrisa parecía un cuchillo que le cortaba en pedacitos la alegría. Cuando llegaron nuevamente al área iluminada, encontró a Ana, todavía bailando, sus ojos brillaban con felicidad. Pero su expresión se tornó inquieta al notar la seriedad en el rostro de Juan. ¿Qué pasó?, preguntó, acercándose con preocupación. Necesitamos hablar, dijo Juan, conteniendo su temblor mientras su mente giraba a 1000 por hora. Carlos nos advirtió. Hay una amenaza real y debemos actuar rápido. Ana dejó de moverse, su mirada se nubló por la preocupación mientras le respondía. ¿De qué hablas? ¿Qué amenaza? Si alguien podía entender el peligro, era ella. El desarrollo turístico, empezó. Quieren construir un complejo aquí, en nuestra tierra. Sus palabras se sintieron como balas. Ana palideció. Nunca permitiré eso, dijo ella, apretando los puños. Se notaba la firmeza en su voz, y eso le dio a Juan una chispa de esperanza. El grupo seguía disfrutando, ajeno a lo que se cernía sobre ellos. Pero Juan y Ana no tenían tiempo que perder. Debemos reunir a la comunidad. Convencer a todos de que se unan a nosotros en esta lucha, dijo Juan, visualizando un plan en su mente. ¿Y cómo lo haremos?, preguntó Ana. Todos parecen tan felices. No querrán escuchar sobre esto. Juan miró hacia la pista de baile llena de risas. Haremos un anuncio. Haremos que todos se detengan y escuchen. Es hora de usar la energía de esta fiesta, el fervor que hay aquí para realmente unirnos. Ana asintió. Sí, pero será difícil. La gente no tomará en serio algo tan sombrío en una noche de celebración. Lo sé, pero si no lo hacemos ahora, podríamos perderlo todo. Vamos a prepararnos, sugirió Juan. Juntos, comenzaron a organizar su discurso, buscando las palabras que pudieran capturar la atención de sus vecinos y amigos. Con la ayuda de Carlos, que regresó para apoyar su causa, el ambiente cambió lentamente. Mientras los ritmos latentes seguían resonando, Juan sintió que la presión crecía en su pecho. Era un peso que iba más allá de combatir la voracidad de unos desarrolladores. Era por el hogar, por su comunidad. Finalmente, Juan pidió a todos que se reunieran. Cuando el murmullo se detuvo, pudo escuchar a su corazón latiendo con fuerza. Amigos, por favor, escuchen. Hay algo urgente, empezó. Las miradas curiosas se volvían hacia él, y por un momento sintió que la música se desvanecía, dejando al descubierto la gravedad de su mensaje. Sin embargo, mientras hablaba, vio en la distancia a unos hombres desconocidos que observaban la fiesta desde la sombra.
uno de ellos con un teléfono en la mano. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Quiénes son ellos?, murmuró Ana a su lado, mientras sus ojos se llenaban de inquietud. Juan se detuvo en seco, la música y las risas se convirtieron en ecos lejanos. Podría ser solo una coincidencia, dijo, pero su voz ya temblaba al darse cuenta de que la verdadera confrontación había comenzado. ¿Se atreverían a desplazar la comunidad que él amaba? Mientras la tensión en el aire crecía y los curiosos comenzaban a murmurar más fuerte, Juan sintió que el momento de la verdad estaba más cerca de lo que había pensado. Tenemos que ser rápidos. No estamos solos en esto, murmuró, y justo cuando comenzó a hablar nuevamente, uno de los hombres de la sombra emergió, avanzando hacia la multitud. Las risas se apagaron, y una inquietud se extendió como un aire helado. La escena estaba lista para un giro inesperado. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Juan, su voz firme aunque llena de incertidumbre. La revelación estaba a punto de estallar como una tormenta en la noche. El hombre avanzó con paso decidido, su figura recortada contra la luz de la fiesta. La multitud contuvo la respiración y el murmullo se convirtió en un silencio expectante. Juan sintió como la adrenalina recorría su cuerpo, enfrentándose al desconocido con más coraje del que sentía en realidad. No estamos aquí para hacerles daño, dijo el extraño con una voz firme, pero generosa. Solo queremos hablar. ¿Hablar?, repitió Juan, mientras sus dudas luchaban contra la perplejidad. ¿Qué tienen que decirnos? ¿Por qué nos observaban desde las sombras? Venimos de la compañía constructora. Sé que han escuchado rumores, pero solo queremos que entiendan la magnitud de lo que se propone, continuó el hombre, levantando las manos en un gesto de paz. Detrás de él, sus compañeros esperaban, manteniendo la distancia pero con miradas desafiantes. Ana miró a Juan, su rostro una mezcla de incredulidad y preocupación. Los murmullos en la multitud comenzaban a mezclarse con la música nuevamente, pero aquellos ojos llenos de espectadores atónitos no se apartaban del recién llegado. El proyecto traerá empleo y oportunidades, insistió el hombre. No es solo una construcción, es el futuro de este lugar. Sus palabras dejaron caer una semilla de duda en el corazón de algunos. Juan sintió el poder que buscaba arrebatárselo a la comunidad, una lucha que necesitaba constancia. Pero a costa de lo que tienen hoy, repuso Juan, finalmente encontrando su voz. ¿Cómo pueden llamar futuro a la destrucción de lo que amamos? El hombre avanzó un paso, su mirada desafiante. Juan notó que no estaba solo, había otros en la multitud, algunos que se sentían atraídos por la promesa de progreso, y otros que compartían su desconfianza. La tensión en el aire era palpable, como un arco tensado que podía romperse en cualquier momento. Hemos vivido aquí durante generaciones, dijo Ana con firmeza, apoyándose en Juan. Este lugar no se mide en dinero. Aquí hay historia, familia, comunidad. ¿Qué será de nosotros si lo destruyen todo por un proyecto? Los murmullos se acallaron, y en el silencio, Juan pudo escuchar su propio corazón latiendo a un ritmo acelerado. La escena vibraba con el eco de la realidad a la que se enfrentaban. ¿Quiénes eran estos hombres para decidir el destino de su hogar? El representante de la constructora pareció tambalear por un momento, y Juan vio una oportunidad. Escuchen, gritó, su voz resonando con urgencia entre la multitud. No somos solo un grupo de amigos celebrando. Somos guardianes de nuestra cultura, nuestras raíces. Si nos unimos, podemos hacer frente a este desafío. La comunidad empezó a murmurar en asentimiento. Las miradas, antes perdidas, ahora se enfocaban en Juan y Ana, como si encendieran una chispa de esperanza. La energía comenzó a cambiar, transformándose en una atmósfera de determinación, pero de repente, un sonido cortante interrumpió la creciente ola de apoyo. El hombre del teléfono que había estado observando también dio un paso adelante, interrumpiendo la conversación. No se dejen engañar. Hablará mucho, pero lo que se dice aquí no tendrá peso. La decisión ya está tomada, gritó, la sonrisa burlona iluminando su rostro. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. La amenaza era real. Lo que estaba en juego era más que una simple propuesta de construcción. Era una lucha por el alma de su comunidad. ¿Qué haremos ahora?, murmuró Ana, su voz temblorosa, pero llena de desafío. Juan miró a su alrededor, el fuego en su interior avivándose. Lucharemos. No lo permitiré, exclamó, encontrando en su espíritu una decisión feroz, pero mientras la multitud comenzaba a convocar sus energías, la sombra de la incertidumbre se alzó más alta. ¿Tendrían la fuerza para rechazar lo inevitable?
Y en ese instante, el hombre de teléfono pasó un mensaje en su teléfono. Un escalofrío recorrió a Juan y Ana al ver su mirada fija en ellos. Esto acaba de empezar, murmuró Juan, mientras la tensión en el aire se intensificaba. ¿Qué más les esperaba? ¿Qué otros lazos ¿Traían consigo esos desconocidos? La batalla por su hogar estaba a punto de desatarse. Juan sintió como la mirada del hombre del teléfono lo atravesaba como una lanza, y ante él, la multitud comenzaba a desmoronarse. Algunos estaban listos para irse, desanimados por la amenaza inminente, y otros se mantenían firmes, indecisos y llenos de esperanza. Ana apretó su mano con fuerza, como si el contacto pudiera infundirles valor. Escuchen, dijo Juan alzando la voz, su corazón latiendo con fuerza. No podemos dejar que nos dividan. Hoy importa más que nunca demostrarles quiénes somos. Este es nuestro hogar y no nos rendiremos tan fácilmente. La multitud pareció despertar. Un murmullo de aprobación comenzó a crecer, el eco de su valentía resonando en cada rincón del lugar. Delante de ellos, el hombre de la constructora observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. Si bien parecía seguro al principio, algo en su postura cambió. Tal vez había subestimado el lazo que unía a esa comunidad. La certeza de ese pensamiento hizo que Juan se sintiera un poco más fuerte. Pero la mayoría de ustedes solo quieren un futuro mejor. ¿Por qué no lo entienden? Continuó el representante de la constructora, su voz ganando un tono casi de súplica. Estamos aquí para ayudarles, para transformar su forma de vida. Transformar o destruir, replicó Ana, su mirada ardía de pasión. Dinos, ¿qué pasará con nuestra cultura? ¿Con las fiestas, los recuerdos que forman parte de nosotros? ¿Todo eso convertidos en ladrillos y cemento? La multitud se animó, los murmullos se convirtieron en palabras alzadas, y Juan sintió el empuje de la comunidad respaldándolo. Había despertado su espíritu compartido, ese deseo encarnado de luchar por lo que amaban. ¿Dónde está nuestra voz en esta transformación que prometes? Preguntó Juan, su mirada fija en el hombre. ¿Por qué no consultaron con nosotros antes de tomar decisiones que afectan nuestras vidas? Las palabras pesaron en el aire, y por un breve momento, el silencio se adueñó del espacio. El hombre de ojos fríos, ahora parecía titubear. Lo haremos, pero esto es solo el comienzo. Hay leyes, hay intereses en juego. Juan sintió como el calor de la rabia comenzaba a desbordarse al escuchar aquella justificación. ¿Acaso era el progreso? ¿Un eterno juego de intereses sobre las vidas de las personas? No. Nadie decidirá por nosotros sin escuchar nuestras voces primero. Gritó, la multitud rugió de aprobación. La euforia llenó el ambiente, como una ola que crecía y crecía, levantándolo hacia la esperanza. Pero también sabía que aquel fervor podía desvanecerse tan rápido como llegó. Había que organizarse, compartir ideas, tener un plan. Organizaremos una reunión comunitaria, propuso Ana, su voz firme. Un lugar donde todos puedan expresarse y contrarrestar esta amenaza. Sí, y donde podamos compartir nuestras historias, nuestras raíces, agregó Juan. La idea comenzó a cobrar vida en sus imaginaciones y entre las miradas que se cruzaban en la multitud. Mientras pensaban en la reunión, el hombre del teléfono retrocedió, la sonrisa burlona se había borrado de su rostro. No se engañen. Ya verán lo que les depara el futuro. Pueden gritar todo lo que quieran, pero nadie detendrá esto, dijo antes de girarse. Juan sintió que un nuevo reto se cernía sobre sus hombros, pero también, un nuevo brillo de determinación en sus ojos. Nos detendremos y pelearé con cada uno de ustedes al lado de mis vecinos, amigos y familia. No me dejarán solo. Todo lo que estaba en juego comenzaba a configurarse como un juego de ajedrez, y Juan sabía que el siguiente movimiento definiría el futuro de su hogar. ¿Lograrán organizarse a tiempo? ¿Tendrán el arrojo para desafiar a los que mueven los hilos en las sombras? A lo lejos, el hombre del teléfono miraba hacia atrás, y en sus ojos brillaba una amenaza que aún no entendían del todo. Juan tomó aire, preparado para lo que vendría. Esto no ha terminado, susurró, y mientras la multitud comenzaba a disolverse con nuevas ideas y promesas de acción, se abrió un abismo de dudas. Alguien en medio de la red de voces dijo: ¿Y si no hay suficiente tiempo? Esa pregunta quedó flotando en el aire, plantando una semilla de inquietud. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger lo que era suyo? ¿Cuál sería el costo de su lucha? Todo a su alrededor palpitaba como un misterio en el aire, desbordando expectativas y revelaciones.
¿Cuál sería el siguiente paso? La batalla se acercaba, pero Juan sentía que justo en ese momento, el verdadero desafío apenas comenzaba. Juan no pudo despegarse de la sensación de que el tiempo se escurría entre sus dedos. Con la reunión comunitaria a la vuelta de la esquina, cada amanecer se sentía como un reto más. ¿Tendrían suficiente tiempo para reunir a todos? Podrían canalizar todas esas voces en una sola dirección. Ana se mantuvo a su lado, su mano apretada en la suya como un recordatorio constante de su unidad. Juan, necesitamos que cada persona se sienta escuchada, dijo ella, su voz serena pero firme. No se trata solo de lo que estamos luchando, sino de quienes somos como comunidad. Él asintió, sintiendo el peso de su responsabilidad. A su alrededor, la plaza donde solían jugar los niños y celebrar las fiestas estaba llena de vida, pero había una sombra que amenazaba con oscurecer todo lo que amaban. Las conversaciones continuaban en la plaza, un murmullo de incertidumbre y esperanza. Juan propuso a los vecinos organizarse por grupos, cada uno con un tema relacionado con su historia, su cultura y los sueños que estaban dispuestos a proteger. Mientras discutían los detalles, algunos expresaron miedo, otros enojo, y muchos mostraron una determinación que empezaba a animar el aire. Escuchen a sus abuelos, recomendó Rosa, una de las ancianas del barrio. Sus historias llevan la esencia de quienes somos. Eso debemos mostrarles. Vamos a hablarles de la importancia de nuestras tradiciones, de nuestros sueños. Juan se sintió emocionado. La magia de las historias se encendía de nuevo. Comenzó a notar que la lucha no solo era por sus casas, sino por mantener vivas esas memorias que contaban quiénes eran. Se imaginó a los jóvenes bailando en las fiestas, el aroma de las comidas tradicionales llenando las calles, las risas resonando por doquier. La imagen lo impulsó. Así es, hagamos que escuchen, exclamó. Queremos mostrarles el valor de nuestro hogar. Cada historia, cada persona cuenta. Vamos a invitar a todos para que se sientan parte de esto. Necesitamos su voz. A medida que la idea florecía, la plaza se iluminó con la emoción colectiva. Era como si un nuevo propósito brotara del suelo. Juan vio a unos niños correr, jugando sin preocupaciones, y eso lo llenó de confianza. Si ellos podían imaginar un futuro, ¿por qué no ellos? Organizaremos una presentación, propuso Ana de nuevo. Donde cada grupo puede contar su historia, su conexión con esta tierra. Podemos llevar a la reunión arte, música, testimonios. Si quieren transformarnos, primero tendrán que escuchar lo que tenemos para ofrecer. Así debe ser, gritó uno de los jóvenes que había llegado con la esperanza de ver un cambio. Esto no es solo nuestra lucha, es la de todos. Debemos estar juntos. Mientras la plaza se llenaba de acordes de optimismo, un rayo de sol atravesó las nubes. Juan sintió una chispa encenderse dentro de él. Pero en medio de la unidad, un nuevo temor asomó. ¿Qué pasaría si el hombre de labios fríos y mirada calculadora decidía actuar antes de que tuvieran su reunión? La noche cayó sobre la pequeña comunidad mientras Juan se despedía de los vecinos. El cielo estaba tan brillante como su determinación, pero también había un aire de inquietud que no podía ignorar. Al llegar a casa, se sentó en su viejo sofá, y con la mente aún agitada, tomó su teléfono. Vamos a necesitar un plan B, murmuró. Las palabras resonaron en su interior. Tal vez no fueran suficientes solo las historias. Podría necesitar algo más. De repente, se oyó un golpe en la puerta. El corazón de Juan se aceleró. ¿Era solo un vecino o podría ser un espectador de la batalla por venir? Era difícil de decir. Se levantó de un salto, aún sin saber qué esperar. Mientras abría, un leve escalofrío recorrió su espalda. En su mente resonaba la pregunta que había dejado caer la incertidumbre. ¿Están listos para lo que viene? Cuando enfrentó la puerta, se encontró con una figura familiar, pero su rostro no ofrecía el consuelo que esperaba. ¿Sería una advertencia? ¿Una amenaza? La intriga y el miedo se entrelazaban mientras la noche avanzaba, con muchas respuestas aún por encontrar. La figura en la puerta era Pedro, un viejo amigo de Juan, la inquietud marcada en sus ojos. Juan, necesito hablar contigo. Es urgente, dijo, visiblemente agitado. Juan le hizo pasar y cerró la puerta tras ellos. El sonido resonó en el silencio de la noche. ¿Qué sucede?, preguntó, intentando leer el velo de preocupación que cubría el rostro de su amigo. Escuché rumores, comenzó Pedro, apoyándose sobre la mesa de la sala, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. El hombre del que todos hablan,
el que quiere comprar las tierras, ha estado moviendo hilos. Su idea es apresurar la venta, y hay quienes están en su lado incluso entre nosotros. El temor apretó el pecho de Juan. ¿Cómo es posible? Hemos estado organizando, uniendo a la comunidad. No puede ser tan fácil presionarnos. Pedro respiró hondo, asintiendo. Sé que lo habéis intentado, pero hay divisiones entre algunos miembros del barrio. Algunos piensan que es mejor vender, que es inevitable. Temen que luchar sea en vano. El rostro de Juan se endureció ante esa revelación. No podemos permitir que eso pase. Necesitamos fortalecer la voz de la comunidad, vencer esas dudas. Pedro lo miró fijamente, su expresión un poco más tranquila. Hay un grupo que podría ayudarnos. Cuentan con los recursos y las conexiones necesarias. Pero no sé si estarán dispuestos a involucrarse sin garantías de éxito. ¿Y qué esperas?, exclamó Juan, la determinación volviendo a encenderse en él. Si tenemos una oportunidad, debemos aprovecharla. Ellos deben escuchar las historias, pero también necesitamos apoyo sólido detrás. Vamos a buscar a ese grupo. Un rayo de esperanza cruzó el rostro de Pedro. Mañana mismo. Haremos que conozcan nuestras historias y lo que hay en juego. Sí, pero tenemos que tener cuidado. Cada paso debe ser estratégico. Si él está observando, no podemos permitir que lo sepa. La visión de los niños riendo y las historias de sus abuelos regresaron a la mente de Juan. Todo lo que amaba estaba en juego. Mientras la noche avanzaba, una idea le brotó, clara y firme. Podemos organizar un evento donde todos se reúnan, no solo para compartir sus historias, sino también para mostrar lo que somos. Música, arte, comida. Un gran festival en la plaza. Así, la comunidad puede unirse y mostrar su fuerza. Pero, también será un llamado de atención para el hombre que nos observa. Pedro sonrió, el espíritu de lucha extendiéndose entre ellos. Eso podría funcionar. Pero debemos actuar rápido. La reunión no puede ser solo una simple reunión, tiene que ser un grito de unidad. Juan asintió, sintiendo la energía que emanaba de la idea. Se trataba de algo más que de tener una venta, se trataba de demostrar que su hogar era más que ladrillos y adobe, era el tejido de sus vidas, de sus historias entrelazadas. Era algo que no podían permitir que se desvaneciera. Cuando terminaron de trazar el plan, Juan sintió que el futuro se palpaba en el aire. Las historias de su gente retumbaban en su mente, y una emoción profunda lo recorría. Pero en el fondo, la amenaza seguía acechando. ¿Serían suficientes sus esfuerzos? Podrían desafiar al hombre que parecía imbatible. Al día siguiente, mientras el sol empezaba a asomarse, un nuevo miedo se instaló en su corazón. ¿Lograrían reunir a la comunidad antes de que fuera demasiado tarde? Juan miró por la ventana. La plaza, llena de recuerdos, parecía más viva que nunca, pero también se sentía como un campo de batalla por el porvenir. De repente, un sonido le sacó de sus pensamientos. Un estruendo fuerte resonó desde la dirección de la plaza, seguido del murmullo de voces confundidas. Su corazón se aceleró. ¿Qué estaba sucediendo? Mientras corría hacia la calle, una sola pregunta lo invadía: ¿serían capaces de enfrentar lo que estaba por venir? La lucha estaba en su sangre, pero el desafío que les esperaba ya había comenzado. El bullicio en la plaza creció, y Juan sintió que el aire se volvía pesado. Cada paso que daba se sentía como una eternidad, su mente intentando conectar los puntos. ¿Qué había ocurrido para causar tal conmoción? Al llegar, la escena que encontró lo dejó paralizado. Un grupo de personas se había congregado alrededor de un camión de mudanzas que había estacionado en la plaza. Varios habitantes del barrio murmuraban. Algunos tenían los brazos cruzados, otros miraban con preocupación, y otros parecían furiosos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Juan, acercándose a Pedro, que ya estaba al lado de un hombre robusto con una gorra que ocultaba parte de su rostro. Este es el hombre de la inmobiliaria, explicó Pedro, señalando al individuo. Dice que han comprado varias propiedades de la zona y que están empezando por aquí. Juan sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. Muerte súbita para nuestras tierras, balbuceó, los ecos de sus palabras resonando en su corazón. ¿Así es como quieren comenzar la ruptura de nuestra comunidad? El hombre de la gorra se giró hacia ellos, una sonrisa socarrona asomándose en su rostro. No son solo propiedades, amigo. Esto es progreso. Tus historias pueden ser conmovedoras, pero al final del día, el dinero manda. La gente tiene que aceptar que el cambio es inevitable.
No al cambio que destruye nuestros hogares, gritó Juan, incapaz de contenerse. Se volvió hacia la multitud. Miren lo que este hombre quiere hacer. No vendamos nuestra historia. No dejemos que nos quiten lo que hemos construido con amor y esfuerzo. Unos pocos fueron arrastrados por su fervor, pero la mayoría parecía escéptica. Algunos miraban al hombre de la gorra con miedo, mientras que otros, sintiéndose atrapados, comenzaron a murmurar entre ellos, sopesando su propia situación. Juan, calma. No todos nos apoyan, dijo Pedro, intentando llevarlo a un rincón apartado. Lo mejor ahora es buscar aliados. Convencer a la comunidad de que hay otra salida. ¿Qué salida?, preguntó Juan, la ira ardía dentro de él. ¿Rendirnos? No podemos rendirnos. Esta no es solo una casa, es nuestra historia, nuestras raíces. Las historias de nuestros abuelos. La mirada de Pedro se tornó seria. Lo entiendo, hermano. Pero si queremos que el festival funcione y que la comunidad se una, debemos dejar a un lado estas confrontaciones. Pelear con ellos solo asustará a más personas, casi como si el universo hubiera decidido contestar su dilema. Un grupo de jóvenes apareció, traían banderas coloridas y un gran cartel que decía defendamos nuestras tierras. Eran parte de una organización local que había trabajado con Juan en el pasado. En sus rostros llevaba una mezcla de determinación y alegría. Juan, estamos aquí para apoyarte. Estamos organizando una protesta pacífica, pero poderosa. Anunció uno de ellos alzando su voz. Las palabras pasaron como un hilo de esperanza, uniendo los corazones que temían perder su hogar. Juan sonrió con un renovado espíritu, sintiendo que, tal vez, las historias aún tendrían su lugar en el futuro. Lucharía con todo lo que tenía, no solo por él, sino por cada persona que había compartido risas, sueños y momentos imborrables en la comunidad, pero cuando miró de nuevo hacia el hombre de la gorra, este observaba con una expresión de diversión. ¿Crees que un simple festival va a cambiar algo? Hay fuerzas más grandes que tú, Juan. Esto recién comienza. Las palabras del hombre lo golpearon como un golpe de tambor. La batalla estaba lejos de terminar. Mientras la energía del festival comenzaba a armarse, una inquietud profunda se instaló en el fondo de su corazón. ¿Sería suficiente? Con cada latido de su corazón, Juan sabía que aquel era solo el comienzo. Si la conexión y la pasión no lograban frenar el avance de aquellos que deseaban aniquilar su hogar, ¿qué más harían por salvar el espacio que amaban? Antes de que la multitud comenzara a cantar, un mensajero llegó corriendo, el rostro pálido y la mirada angustiada. La inmobiliaria tiene planes más ambiciosos. Rápido, necesitamos hablar. Hay algo que sí tenemos que hacer mientras aún podemos. Juan sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué más podía suceder? Todo lo que había construido y amado estaba más en peligro de lo que pensaban. La hora de la verdad parecía acercarse. La tarde estaba llena de incertidumbre, pero la plaza vibraba con una energía renovada. Juan se puso de pie frente a sus vecinos, cada mirada cargada de anhelos y temores, cada corazón latiendo a un ritmo miedoso, pero curioso. Escuchen, comenzó, su voz firme pero también llena de urgencia. No podemos permitir que nos arrebaten nuestras tierras. Este lugar es más que un espacio físico, es nuestra historia, nuestra vida. Ana se unió a su lado, no solo como su esposa, sino como su cómplice y fuerza. Estamos organizando un festival, un evento donde todos podemos unir nuestras voces y mostrarles quiénes somos verdaderamente. Nuestras tradiciones, nuestras historias, todo estará allí y los murmullos comenzaron a crecer. La idea resonaba. Juan se sintió ligero, como si un peso se estuviera levantando. Necesitamos que cada uno de ustedes traiga lo que más ama de este lugar. Traigan su música, su arte, sus recuerdos. Cada pieza cuenta, continuó, con el fervor que su espíritu necesitaba. Un grupo de jóvenes se hizo paso, sus miradas reflejaban determinación. Podemos hacer pancartas. Podemos incluir a todos los vecinos y hacer ruido, gritó uno de ellos, levantando su voz por encima de la multitud. Sí, respondieron otros, mientras el entusiasmo comenzaba a prenderse. Juan sintió que el fuego en su pecho crecía. La amenaza del hombre de la gorra se desdibujaba momentáneamente con la fuerza que la comunidad estaba comenzando a construir. Aún así, los ojos vigilantes del hombre seguían siendo un recordatorio de que el verdadero desafío estaba por llegar. El día del festival amaneció nublado, pero la lluvia no pudo atenuar el espíritu de resistencia que la comunidad había entablado. La plaza estaba llena de colores,
banderas, candiles, y las sonrisas de niños que corrían emocionados entre las mesas atiborradas de platos tradicionales. La música resonaba en cada rincón, una melodía que unía pasiones y corazones. Juan observó a su alrededor, cada cara llena de esperanza y amor por su tierra. Miró a Ana, que danzaba entre la multitud, irradiando alegría. Esto es por lo que hemos luchado, le dijo, con una sonrisa que llenaba su pecho. La comunidad, con sus risas y canciones, formaba una barrera de amor y propósito frente a las sombras que acechaban desde la distancia. Cuando llegó el momento de hablar, Juan tomó el micrófono, sintiendo cada latido de su corazón resonar con los de sus vecinos. Hoy estamos aquí no solo para celebrar nuestras raíces, sino para protegerlas. No dejaremos que nos dividan ni que nos destruyan. Este lugar es nuestra casa y siempre lo será, gritó con fuerza. Su voz contagió la sala, la multitud estalló en vítores. Las manos se alzaron y las banderas ondearon. Juan vio entonces, en la esquina de la plaza, al hombre de la gorra que llegó con 3 de sus compañeros. Miradas de desafío cruzaron la plaza, y aunque un escalofrío recorría su espalda, Juan sintió que la fuerza de su comunidad lo rodeaba. ¿De verdad piensan que pueden detenernos?, preguntó el hombre, pero la respuesta fue el clamor de cientos de voces unidas. No. El eco resonó, y en ese momento, Juan comprendió que estaban listos para luchar. Los hombres de la constructora intentaron interrumpir el festival, pero la energía de la comunidad era un mar imparable. Las historias de los abuelos, el arte tradicional, los sabores de la comida local, todo se unió en una representación vívida del amor por su hogar. Fue entonces que Pedro irrumpe entre la multitud, acompañado de unos más que traían consigo documentos que proporcionaban pruebas de la historia de la comunidad, fundamentales para fortificar su posición ante los desarrolladores. Juan instó a que todos escucharan su voz. No solo luchamos, también tenemos historia. Esto es nuestro legado. Conozcan nuestras historias. Las presentaciones comenzaron, cada vecino compartió cuentos de su infancia, tradiciones que se habían pasado de generación en generación, y los sueños de un futuro donde seguirían juntos. A cada historia, la multitud aplaudía, el amor, la esperanza y la unidad palpitaban en cada rincón. Al final del día, luego de un festival que cambió la misión de todos, Juan miró a Ana y le dijo, lo conseguimos, por hoy hemos ganado. Aunque el impulso de la lucha todavía estaba lejos de completarse, él sabía que estaban construyendo una defensa sólida que podría sostenerse frente a cualquier embate. Con el sol poniendo en el horizonte, sintiendo que el aire estaba más ligero, Juan se dirigió nuevamente a casa. Al llegar, la felicidad llenó su corazón, no solo por el éxito del festival, sino por la conexión renovada de su comunidad. Tenían mucho por lo cual luchar, y ahora sabían que juntos podrían enfrentarlo todo. Como un último refuerzo, algunos amigos se quedaron para trabajar en la estrategia, hacer carteles y perfiles que pondrían en alto las historias de cada vecino. Era solo un comienzo, pero que prometía mucho por venir. Mientras se preparaban para la batalla, Juan miró hacia el mar, sintiendo que cada desenfoque y cada amenaza traían consigo la posibilidad de un futuro donde la comunidad se mantendría fuerte. Con la fuerza de su gente, nada era imposible. Antes de cerrar la puerta, se dio cuenta de algo. La lucha no se trataba solo de salvar un lugar, sino de mantener viva una comunidad, así que no lo olviden, cada historia cuenta. Dale un like para levantar la voz de esta comunidad, suscríbete para seguir juntos en esta lucha y comentario lo que sientes por este final. Y no esperes más. Comparte este mensaje con 5 amigos ahora. Haz que nuestras historias resuenen en todos lados.